¿Por medio de quién? Está bien fácil. ¿De quién fue hijo Jesús? De David, pero ese ya está tatarabuelo. Si nos venimos para acá, desciende de David correctamente. ¿Pero de quién? ¿Quién fue su progenitor? María. Por María heredó la línea, el linaje para ser rey. Y por legalmente, ¿por quién? Por José, su padre, que era el padre adoptivo. Entonces, por esos dos testimonios, tanto en lo legal como por sangre, le corresponde a él ser un digno rey de los judíos. Eso demostró, ¿sí? Eso lo demostró Mateo. Ahora, ¿qué significa ser rey de los judíos? Pues los judíos entendían muy bien. Rey de los judíos significa que él sería el Cristo. Cristo es en griego, Mesías o Mesías es en hebreo, que es lo mismo. Y ser Cristo, ser Mesías o ser el rey es el ungido de Dios. Por lo tanto, es el Salvador. Eso nomás quiso demostrar Mateo, imagino. Tremenda noticia, ¿no? Eso demostró. ¿Estamos bien? Vamos bien hasta aquí. Y no voy a repasar mucho, pero acuérdense que manejó la genealogía por tres bloques. El primer bloque lo maneja desde Abraham hasta el rey David para demostrar que era el auténtico rey. Y después desde el rey David hasta la deportación a Babilonia. 70 años de cautiverio, el regreso. Y en todo demostró que la línea viene por el linaje. No hay ningún problema. Tanto por José como por María. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Eso es lo que hice. Y mencionamos una cita del pastor MacArthur. ¿Por qué se empeña tanto Mateo para demostrar que Jesús era el rey de los judíos, el Mesías prometido, el ungido de Dios, y que había nacido milagrosamente de María por medio del Espíritu Santo? ¿Por qué? Mira lo que dice MacArthur. ¿Por qué escribió esto Mateo? Hace la pregunta. A menudo la humanidad de Jesús ha sido difamada y su deidad rechazada. Por eso lo hizo. De hecho, mira lo que dice en Juan. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué lo querían matar? No solo porque quebrantaba el sábado, sino también porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso para ellos era una blasfemia. Pero si hubieran entendido que el linaje legal y por sangre le correspondía, pero no lo quisieron ver, porque tenían las escrituras. No lo quisieron ver. ¿Entiendes por qué es tan importante? ¿Verdad? Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces después vimos el nacimiento de Jesús. Demuestra que el nacimiento de Jesús es especial. ¿En qué sentido? Que es el único creado por el Espíritu Santo. ¿Para qué fue embarazada María? Por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad? Para encarnar, Emanuel. Dios con nosotros. Emanuel es Dios con nosotros, encarnar. ¿Por qué? Porque solamente un humano puede pagar por los pecados de nosotros. Pero el problema, ¿cómo tiene que ser ese humano? No. Sin pecado. ¿Cómo eran los sacrificios? Era un simbolismo. ¿Cómo eran los machos cabríos de un año perfectos? Bueno, eso simulaba a Cristo. Por eso, la única manera, como no existe ser humano, la única solución que Dios proveyó es que Dios se humanara. Y por medio de María adoptó una segunda naturaleza humana, perfecta. En su ADN no hay pecado. Por eso era perfecto para ofrecerse como sacrificio. ¿Me explico? Entonces Jesús, en su nacimiento milagroso, tiene dos naturalezas, divina y humana. ¿Quiere decir que es un superhombre? No, que es 100% Dios, es exactamente igual al Padre, en sustancia y atributos, y 100% hombre, pero sin pecado. Eso demostró en el capítulo 1 Mateo. ¿Amén? ¿Es importante lo que demostró? Sí. Y ahí vimos que es mucha teología, ¿no? Vimos mucha teología ahí, pero ya no lo vamos a... Y aparte para cumplir las profecías, ¿no? Porque hay una profecía ahí, la de Manuel, y la cumplió. Pero ya, vamos, ahora sí. Entonces, ¿pero qué sigue? Sigue Mateo demostrando las credenciales de Jesús como el Mesías. ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, hay tres grupos de personas que reaccionan ante el acontecimiento. ¿Y cómo reaccionan? Es muy importante. Y luego, hay 4 profecías sobre Jesús y las cumple todas. Entonces, con eso te demuestra que es el rey. No hay más.
¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, vámonos, repito, porque sí es mucho. Mira lo que pasó aquí. Primero, puedes tener tu Biblia en el capítulo 2, que es lo que vamos a ver, puro capítulo 2 nada más. Dice, no veo el número. Sí, ya. Dice, cuando nació Jesús en Belén, ya te está dando un indicador. Eso tienes que grabártelo. ¿En dónde nació? En Belén. En los días del rey Herodes, vinieron del oriente. ¿Dónde está el oriente? Acá está el norte, pero acá está el oriente, acuérdate, ¿no? Entonces ubícate en el mapa donde está Jerusalén, el norte. ¿Dónde está el oriente? Hacia Asia. ¿Ok? Pero no dice nada más del oriente. Muy vaga la indicación que da Mateo. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Épale, como unos magos, sabios, gentiles, paganos, preguntan por un rey de los judíos. ¿De dónde salió eso? ¿De qué saben ellos de un rey de los judíos? Ellos viven por allá, lejísimos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente, o sea, hacia acá, y venimos a adorarle. Ellos venían de acá y fueron para allá. Y venimos a adorarle. Y ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No bebé, niño. O sea, que los que ponen nacimiento, donde ponen el bebé Jesús, y los reyes magos ahí no cumplen. Porque aquí dice niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, fíjate. Y al entrar en la casa, o sea, no estaban acá en el establo, están acá en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, adoraron a María, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente. ¿Está bien? No dice María, nunca va. Exactamente, y menciona primero al niño y a María. Y adoran al niño, no a María. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, ya sabemos dónde nació Jesús, en Belén. Es bien importante porque los judíos confundían. No sabían que venía de Belén Jesús. Aquí te lo está diciendo. ¿Sabes qué significa Belén? Casa de pan. ¿Y quién es Jesús? Pan del cielo, pan de Dios. Tiene una razón. El Señor busca todas esas casualidades, ¿no? Ok. Y Belén era una aldea chiquitita, muy chiquitita, casi insignificante, pero es muy importante porque ahí David la estableció como su ciudad, la ciudad del rey David, Belén. Ahí fue donde Jacob enterró a Raquel, ahí fue donde Ruth y Boaz se casaron, ahí donde creció David. Muchas cosas importantes sucedieron ahí, a pesar de que era un niñito, ¿no? Bueno, es importante entender que no adoraron a María, sino al niño. Unos paganos, unos gentiles vinieron a adorarlo, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Usan la palabra mago, lo más usual, correcto es sabios, es lo más correcto, ¿no? Y te fijas que no dice cuántos. En la historia distorsionada los católicos manejan 3, simplemente porque hay 3 regalos. Pero cuando viajan, no viajan 3 personas solas, en una distancia tan larga, normalmente era un séquito. Y siendo estas personas muy importantes, porque los magos eran personas muy importantes en el Antiguo Testamento. Eran personas que se relacionaban con lo político y lo religioso. Tenían mucha influencia con los reyes. Eran gente muy importante, gente muy poderosa. No van a viajar solos. Y más si traían tesoros, dice. Traían tesoros y le obsequiaron regalos. Entonces traían un séquito. 20, 50, 100, 200 personas, no sé cuánto. Y luego llegan a Jerusalén. Imagínense el alboroto que eso causa. Y luego llegan preguntando por un famoso rey de los judíos. Es extraño, ¿no? No es normal entender eso. Entonces, eran personas muy cultas y letradas. Eran la clase sacerdotal elite y se movían en el ámbito religioso y político, ¿verdad? Ellos realmente se inició, tenemos conocimiento de ellos, unos 700 años antes, más o menos en Mesopotamia. Ya desde ahí empezaron a aparecer estos sabios magos, como le quiera yo. Tenían conocimiento de astronomía, astrología, ciencia, agricultura, matemáticas, historia, etc. De hecho, Daniel, creo que aquí lo viene, dice, todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos. Ahí está hablando de ellos. Esos magos son estos sabios que vienen aquí en Mateo. Ya con Daniel, el Daniel era jefe de ellos en ese tiempo, imagínate. ¿Sí? Que era el cautiverio que estaban allá en Mesopotamia, Babilonia, perdón. ¿Verdad? En Esther, creo que lo puse. Esther dice, preguntó entonces el rey a los sabios. Ahí está. Esas son estas personas hablando, ¿verdad? 14 en Daniel, ahí está diciendo, jefe supremo, abajo, de todos los sabios de Babilonia. Se refiere a estas personas. Una gente muy importante,
muy inteligente y muy culta. Entonces, pero ¿cómo pueden ellos buscar un rey de los judíos? ¿De dónde salió eso? Daniel. Acuérdate que cuando hubo ya el exilio, que se acabó el tiempo del cautiverio, los 70 años, no todos se vinieron. De hecho, Daniel se quedó ahí. Es muy posible por su avanzada edad, porque era un viaje de meses. Entonces se quedó Daniel y muchos judíos que les gustó más la vida acá en Mesopotamia, Babilonia, que acá va a ir a Jerusalén a reconstruir todo, imagino. Entonces esa gente tenía escritos de la escritura, de las profecías. Es muy posible que estas personas lo hayan leído y entendido que un día había una señal de un futuro rey de los judíos. Ellos leyeron las escrituras, vieron la señal y vinieron a verlo. ¿Quién hace eso? Eso es lo que Mateo quiere demostrarles. Mira, estos, guiados por las escrituras, vinieron. Pero hay otros grupos que no hicieron, ahorita lo vamos a ver. Y esa palabra diciendo, ¿no? Llegaron los magos diciendo, ¿dónde está? Esa palabra diciendo es como constantemente preguntando. Entonces llegó este séquito de muchísima gente y todo Jerusalén buscando. Oye, ¿dónde está el rey de los judíos? No sabes dónde está el rey de los judíos. ¿Dónde vive el rey de los judíos? Entonces causaron un alboroto, todo el mundo supo. Pero nadie hizo nada. ¿Sí entiendes? Mande. Lo daban por hecho. Al decir ellos estaban seguros. ¿Cómo? ¿Quiénes? Los sabios. Diciendo dónde está el rey. Bueno, no, están indagando. Ellos lo sabían. Ellos sabían que se había parado ahí la estrella. Pero ¿dónde viven? Jerusalén es una ciudad. ¿Dónde están? No sabían. Aparte, Jesús no vivía en Jerusalén. Estaba en Belén. Es una aldea como 8 kilómetros. Entonces llegan a Jerusalén y le preguntan y ahorita vamos a ver qué pasó con eso, ¿no? Pero esa palabra diciendo es constante, ¿no? Entonces vemos aquí, dice, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hay mucho debate qué es esa estrella. El pastor Ryan el otro día predicó un poco este pasaje, creo que fue el 25, ¿no, hermano? El 25 predicaste. ¿Qué es esa estrella? ¿Tú le quieres explicar así? Porque hay muchas conjeturas. Yo traigo aquí una explicación, imagino que puede ser similar a la que tú tienes, pero no sé. No hay más que decir de ella. La palabra estrella, ahí en griego, también es como resplandor o gloria. Si no es de extrañar, no nos enfoquemos, si te fijas, el pasaje no se enfoca en la estrella, se enfoca en la reacción de los magos, de los sabios. Dice que cuando se detuvo, a ellos no les importó la estrella. Ellos dijeron, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Por el niño, porque encontraron al rey. No por la estrella, es un milagro, ok, lo explico. Cuando sacaron de Egipto, ¿cómo los guió el Señor? ¿Cómo los guiaba? Una columna de fuego. Todos los días los guiaba, imagínate. Bueno, cada vez que se movían. ¿Sí? Una columna de fuego y en el día los protegía una nube. Era Dios. Cuando iban al tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿qué aparecía? Se conoce con el nombre de Shekinah. ¿Qué es Shekinah? Era la gloria de Dios en forma de nube. Es lo mismo. Podemos decir que hay algo que los guiaba. Cero conjeturas, ¿te explico? No importa qué decimos, ¿no? Creo que aquí está, mira, Éxodo. Jehová iba delante de ellos de día, columna de nubes, y en la noche, columna de fuego. Ahí está, algo puede ser parecido. Puede usar cualquier cosa al Señor para guiarlos. Entonces, no nos enfoquemos mucho, ¿qué es esa estrella? ¿No? ¿Te acuerdas cuando en Lucas menciona que cuando estaban los pastores, se presentó un ángel, ¿qué dice? Y la gloria del Señor los rodeó. ¿Cómo? ¿Cómo los rodeó la gloria? De resplandor. La gloria se manifestó como un resplandor. ¿Qué es un resplandor? ¿Te acuerdas cuando se le apareció Jesús al Pablo en Damasco? Fue una luz brillante que lo tumbó del caballo. Algo grande. Algo así puede haberlo guiado a ellos. Nomás te digo para que no caigamos. ¿No? Un resplandor del cielo le pasó a Pablo, ¿no? De hecho, Jesús es llamado la estrella que saldrá de Jacob, la estrella resplandeciente del mañana, es llamado el nombre de Jesús. Bueno, entonces, lo que quiero que quede claro, que estos magos, estos sabios, reaccionaron de la manera correcta, con muy poca información, ante el acontecimiento de que había nacido Jesús. Indagaron, buscaron, lo adoraron y se postraron. Con muy poca información, ve lo que hicieron. ¿Sí? Y tú, ¿cómo crees? Tú sabes cómo era la familia de Jesús. Era una familia de clase baja, pobre, ¿no?
Están buscando al rey de los judíos y llegan y acá está la casita. Y sale un niño. Lo adoran. Se postran, dice. No menguó el ver las condiciones. Esta es una iglesia reformada. Afuera, en el mundo. ¿Me explico? Lo correcto. Dice, bueno, ya lo leímos. Dice que al entrar vieron al niño con su madre, postrándose, lo adoraron. ¿Y qué hacen? ¿Cómo demuestran esa oración? Abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Sí? También hay mucha especulación sobre los tipos de regalo. Mateo no lo explica, se puede especular un poco, ¿no? Pero te fijas en nuestro culto, en nuestra liturgia que tenemos, hay un tiempo para ofrendar. ¿Por qué? ¿Porque queremos sacar el dinero a la gente? No, porque es una expresión de mi adoración a Dios, ofrendando. Ellos ofrendaron al Señor, ¿sí? Y de su tesoro sacaron eso. Normalmente el oro tiene que ver con la realeza, el incienso con lo espiritual, la mirra lo usaban mucho para los cadáveres. Entonces un simbolismo pudiera ser que los tres aspectos del Señor: su deidad, su realeza y su humanidad. Si quieres puedes manejarlo así. Yo me quedo con esa interpretación, aunque Mateo no lo expresa. Entonces, vámonos, ¿qué pasó con Herodes? Lo estamos comparando rapidito con Herodes. Dice, y oyendo esto, ¿qué cosa? Lo que venían diciendo los sabios. Oyó eso Herodes era el tetrarca, el gobernador de todo eso. Se turbó. Esa palabra es como cuando tú recibes una mala noticia. Tuvo un accidente tu hijo. Tu corazón se hace chiquitito. El estómago sientes aquí horrible. Y hasta tu físico cambia, te encorvas. Te turbaste ante la noticia. Y él se turbó porque le dijeron que venían buscando al rey de los judíos. Fíjate qué reacción. ¿Quién hace eso? ¿Sí me explico? Se turbó. ¿Y qué más? Para que pongan en práctica lo que dijo el pastor Brian. El contexto. Y toda Jerusalén. Si ahí están los judíos. Y le están diciendo, ya nació el rey de los judíos. Y los judíos, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que reaccionen así la gente, no? Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas, la crema innata de lo espiritual del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces, ¿sabes a quién voy? Vamos a investigar con los que sí saben, los que conocen las escrituras. Entonces va Herodes, cita todo esto al clero espiritual, religioso. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque escrito está, tenían la escritura por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, ahí está la profecía, que apacentará a mi pueblo, ahí está. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y los adore. Seguramente. ¿Me explico? Era una farsa. ¿Pero qué pasó con los escribas cuando encontraron en el pasaje? Nada más le dieron en Belén van a ser. No les causó nada de expectación, ni a Herodes. Herodes se turbó. ¿Entiende lo que quiere demostrar Mateo? Bueno, iba a mencionar, para que sepas quién es este Herodes. Herodes hizo cosas buenas. Era edomita. ¿Qué quiere decir que era edomita? De Edom. ¿De dónde vienen los edomitas? Los que les gusta el Antiguo Testamento. ¿De dónde vienen edomitas? ¿Quién es el hermano de Jacob? Rojo, velludo, salvaje, silvestre, rudo. Esaú. Era descendiente de Esaú, por lo tanto no era judío, pero conocía. Estaba casado con una judía. Y se casó con una judía mariana para ganarse, ser acepto por los judíos y gobernarlos. Para que veas qué tiempo. Era un guerrero, orador, diplomático, inteligente y capaz, ¿no? Entonces, para que veas, hizo cosas buenas. En los tiempos de grave dificultad económica, devolvió al pueblo algo de dinero de los impuestos recaudados. Durante la hambruna del 25 a.C., derritió objetos de oro en el palacio para comprar alimento para los pobres. Construyó teatros, pistas de carreras, estructuras, en fin, les construyó el templo de Jerusalén a los judíos, reavivó Samaria, muchas cosas más. Pero también era tremendamente perverso. Acuérdate que Herodes, hay muchos en la Biblia, Muchos Herodes, es un título.
Dice, pero también tenía un lado oscuro. Este hombre, tienes que entender los pasajes y vislumbrar ahí que era celoso de su posición, por eso se turbó. Como él era el rey de los judíos, y me dicen, queremos saber dónde nació el rey de los judíos. Caramba, mi sucesor, el que me va a quitar. Por eso se turbó. Es decir, que él tenía un apego muy fuerte a su posición, a su poder. Tanto así que él mandó ahogar a su cuñado, el esposo de su ex, porque había un posible rival para sucederlo. Lo mandó a ahogar. Vámonos. ¿Sí? Después hizo asesinar a su esposa. Y 2 hijos de él los mató. Todos porque tenían intención de derrocarlo. O sea, él no iba a dejar su posición por nada. Esposa, hijos, cuñado. Vamos para que te des una idea. 5 días antes de que muriera él, sí, más o menos como un año después de que Jesús, mató a su tercer hijo. Para que veas qué tipo de hombre. Una de las grandes pruebas de su sed de sangre y crueldad fue hacer que arrestaran y encarcelaran a los ciudadanos más distinguidos judíos de Jerusalén poco antes de su muerte. ¿Y sabes para qué? Para que cuando yo muera, como nadie va a llorar por mí en mi funeral, a estas personas, mátenlas y Jerusalén va a llorar. Eso planeó este hombre, qué tremendo. Para que hubiera duelo en Jerusalén. Aunque no era por él, pero para que llorara a la gente. No más para que te des una idea, ¿no? Entonces, la reacción de Herodes fue terrible. Tanto así que si nos brincamos al capítulo 2, versículo 12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en los sueños de José y dijo, levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá que yo te diga, porque va a suceder que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Para que veas qué tipo de persona era esta. ¿Sí? Él es un tipo de anticristo. Matar, él calculó, por eso Jesús tenía unos 6, 8 meses de edad. Entonces, para no errarle, se extendió, extrapoló. Vamos a matar a todos los de 2 años para abajo que sean niños varones. Imagínate la matanza. Para matar la simiente de la mujer, ¿te acuerdas? ¿Algún comentario? Este es el prototipo de un hombre necio, ¿no? Que a sabiendas que la Escritura, Dios había establecido algo, él se opone a los decretos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo puede un humano rebelarse así? Nosotros muchas veces caemos en rebeldía, ¿no? Sabemos que Dios dice, haz esto y hacemos esto. No hay mucha diferencia. A lo mejor no matamos a nadie, pero en rebeldía es igual. Somos necios a veces, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, ya vimos a los magos, su reacción ante Jesús, ante las noticias. Vemos cómo Herodes se turba y manda a matar. Nada más por la noticia que nació el Mesías. Ahora, ¿qué pasa con la clase judía? Los escribas, dice, los principales sacerdotes, escribas, ¿qué pasó con ellos? ¿No? Acuérdate, los sacerdotes son los descendientes de Leví, descendientes de Aarón, ¿no? Tenían gran poder político y religioso. La Escritura manda que nada más exista un sumo sacerdote durante toda su vida. Al morir se nombra otro. ¿Sabes qué pasaba ahí? El gobernador de Jerusalén nombraba varios sumos sacerdotes. Está todo corrompido ya. Era un puesto que era de más que nada político, más que espiritual. Entonces había varios sumos sacerdotes a la vez. Terrible. Es como el día de hoy, levantas a cualquier persona o se levanta él mismo como pastor. Algo parecido, ¿no? Triste. Se está corrompiendo, ¿no? En ese tiempo había también ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ellos controlaban el tipo de senado que era donde estaban 70 judíos principales, ¿no? Estaba el alguacil del templo que tenía sus soldados judíos, ¿verdad? Toda esa gente, cuando lees los evangelios, toda esa gente es la que se oponía a Jesús. Y son parte de los que se turbaron. Todos ellos. Los escribas eran los más profundos teólogos de ellos, que sí se profundizaban y transcribían los manuscritos de la Escritura, ¿no? Tienen mucho conocimiento, pero tú te diste cuenta que reaccionaron impávidos, ¿verdad? Tienen mucho prestigio, ¿verdad? Es decir, que estas personas, este grupo de personas, sí se enteraron por medio de las Escrituras que había llegado el tiempo de que naciera
el Mesías y no hicieron nada. No pasó absolutamente nada. Es como cuando estás escuchando una predicación fuerte, apasionada, con mucha verdad, que está el Espíritu Santo tocando tu corazón para hablarte de tu pecado y tú... Mira, contestó en Facebook mi publicación. Eso es muy común, ¿sí o no? Hey, aclaro que las fotos que salieron en las conferencias salí siempre con el celular, pero porque tengo la Biblia aquí, no todas las fotos yo estaba así con el celular. Dije, van a decir este amigo, pues qué rollo, no está poniendo atención, no, pero tengo la Biblia ahí, ¿no? Aclaro, porque luego se hacen los chismes, madre. No, y me la saqué y no me la dieron porque escogí mi propio número, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y luego el Tony es el que me dice, di un número. El 100 era yo. Increíble, ¿no? Pero bueno, ya estaba predestinado que no me ganara ese libro. Acabo que ni lo quería. Dijo el ardido, ¿no? Pero bueno, ok. El punto es entender eso, hermanos. Entender eso, que no se inmutaron ante la noticia de que había nacido su Mesías, su Salvador. Herodes creyó, por eso se turbó, pero reaccionó mal. O sea, no basta con creer. Herodes creyó las Escrituras, pero no hizo nada. Al contrario, quiso matar al Creador. El que lo crió lo quiso matar. Es increíble. Y los verdaderos espirituales, fríos, leyeron la profecía. No pasa nada. En cambio, los paganos, que tuvieron muy poca revelación, viajaron meses arriesgando su vida, le trajeron de sus tesoros para postrarse y adorarlo. Tremendo, ¿no? Entonces con eso está demostrando Mateo, mira, es el Mesías, es el Mesías. Estos sí lo reconocieron. Aquellos también, pero reaccionaron mal. Nosotros cómo vamos a reaccionar ante la noticia. Ahora, y te muestra 4 profecías que realmente 4 profecías del Antiguo Testamento. La primera es el nacimiento del Mesías. Dice, aquí está. Bueno, ¿dónde había de nacer el Cristo? Dice en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Dice el 26, tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña de las principales, porque de ti saldrá un guiador que va a apacentar. ¿Verdad? Esto sucedió. Es Miqueas. Miqueas es el que profetizó esto, muchísimos años antes. No recuerdo si unos 700 años antes profetizó dónde habría de nacer el Mesías. ¿En dónde? En Belén. Y para los tiempos de Jesús tenían mucha confusión. Creían que había nacido en Nazaret, en Galilea, porque ahí vivía, pero no había nacido ahí, había nacido en Belén, ¿verdad? ¿Está claro lo de la profecía? No hay mucho que explicar, ¿no? Ahí lo está. Miqueas lo profetizó 700 años, que Jesús nacería en Belén. Pero hay otra. Estaba profetizado que huyeran a Egipto. Ayer estaba platicando con una persona sobre esto, ahorita lo explico. Dice, y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, ¿por qué no le dijo a María? ¿Por qué le dice a José? Es importante, ¿no? La cabeza de la familia. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque va a suceder que Dores va a buscar al niño para matarlo y él despertando, fíjate, inmediatamente obedece. De noche, no, espérame, mañana ahorita está muy peligroso, vámonos. Buscará de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá, estamos hablando como 180 kilómetros, y estuvo allá hasta la muerte de Dores para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero te imaginas primero, si quieres vámonos para atrás, llega un ángel, le da la noticia a María, ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada, eres virgen, vas a quedar del Espíritu Santo y el niño que va a nacer es divino, es el Hijo de Dios, el Salvador de tu pueblo. Y luego por José lo mismo, ¿verdad? Imagínate todo eso, nomás para que te des una idea. Y le dice que es Emmanuel a María, ya sabe que era Dios entonces. Le confirma por medio de Zacarías, el sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Que profetiza que su hijo iba a preparar el camino de Jesús. Todo eso lo supieron José y María. Cuando nació los pastores, lo he dicho que era el Salvador y que era el Cristo, ¿verdad? Simeón y Ana también.
después profetizó lo de Jesús, y eso lo supieron José y María. Todo eso lo supieron. Entonces imagínate, tanta información, tanta revelación, y saber que ese niño que nacería de María sería el Mesías. ¿Cómo educas a un niño que es Dios? ¿Sí me explico? Yo te lo encargo, le dice Dios. Ese es mi hijo, es divino. Yo creo que ni lo disciplinaban. Bueno, no tienen que disciplinarlo porque no pecaba Jesús de niño, ¿no? Te imagínate, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo estarían ellos? Y ahora les dice, huye porque lo van a matar. ¿Sí? Imagínate el corazón de hoy, me das este hijo que es especial, que es divino, y que lo pueden matar y que huya hasta Egipto. Tú pensarías, pero ¿por qué no tienes otro plan? ¿Por qué no matas a Herodes y se acaba todo el problema? ¿No? Ayer platicaba con una persona que pues, su vida está muy complicada. Le digo, pues mira esto. Si al propio Jesús no se lo resolvió de esa manera, se lo resolvió de una manera más complicada, que tuvieran que viajar de noche con un niño. ¿Sabes lo que es viajar? Eran de escasos recursos, no sé, en mula, burro, en un camello, con un bebé, con un niño más bien, 180 kilómetros por dunas, desierto, saqueadores, peligros, a Egipto, a una ciudad ajena. ¿No? ¿Por qué, Señor? Mátalo nomás, quítalo. No, porque hay una profecía que se tiene que cumplir. Entonces, cuando hay cosas en mi vida que no entiendo, pero Señor, ¿pero por qué no lo haces así? Esto está bien complicado. Tengo 3 años rogándote. Bueno, yo no veo la historia mía al final. El Señor sí la ve. Yo no la entiendo de razón, no le veo salida a mi situación. Pero ya entra la teología. La teología se vive. Y digo, entiendo la soberanía de Dios. Aunque no me guste. Pero la soberanía de Dios, ¿qué es? Yo controlo todo. Todo. Y yo digo que se haga. Sí, pero es que sí. ¿Sí me explico? Nomás digo para que veas el conflicto que pudo haber tenido ellos dos. Oye, José, pero ¿y si oramos a Dios para que nada más mate a Herodes o, no sé, un golpe de Estado y cambie toda la situación política del país? No, vayan, huyan. Y si están allá, hasta que yo les avise. Pasaron meses para eso, meses, ¿verdad? Ahora dices tú, ¿cómo viajaron? Si eran de muy bajos recursos. Bueno, te acuerdas los regalos que sacaron de los tesoros, eran cosas muy costosas. Es muy posible, dicen los teólogos, que se financiaron por medio de eso el viaje. Dios proveyó de esa manera, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Algún comentario? Entonces, por eso cuando tengamos situaciones adversas que no entendamos o no le veamos salida o no veamos la luz al final del túnel, ¿verdad? Como te digo, entender que ahí entra mi verdadera fe, mi verdadera teología aplicada a la vida, es cuando mi confianza y mi conocimiento se pone a prueba, es cuando no busco soluciones humanas, es cuando es la parte difícil de esperar y confiar en Dios, que le decimos a la gente que está en un problema muy difícil. Mira, pues no te queda más que esperar en Dios. Y nadie quiere oír eso. Nadie queremos oír eso, ¿no? Pero pues, ahí es donde debemos descansar, en que Dios es soberano y tiene control de todo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo José? Cumplió con su responsabilidad. Salió y de noche. Inmediatamente obedeció. Entonces, cuando alguien conmigo está platicando, lo estoy aconsejando, le digo, pues tú nomás haz lo que te toca. Y espera en Dios a ver qué pasa. Pero hazlo, para que encuentres la gracia del Señor. Hazlo. Pero la gente a veces como, pues bueno, ya sabes cómo son, ¿no? Y les digo, observa tus pecados. A lo mejor hay algo que necesitas confesar y arrepentirte, para que el Señor no haya un obstáculo, ¿verdad? Bueno, 7 siglos antes, Oseas cita esta profecía. Oseas lo cita: de Egipto llamé. ¿Qué significa? De Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué está hablando aquí? Y ahí la interpretación de esa profecía directamente en el contexto, como dice Brian, de Oseas, se refiere a Israel. Cuando Israel fue sacado de cautiverio de Egipto, se citó esa profecía. Otros 700 años antes de Oseas. Los 700 años de Oseas, era esa profecía de que Israel sería llamado, y el título era hijo. Es llamado como un hijo el pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora Mateo lo aplica a Jesús, ¿verdad? Es una citación simbólica, ¿verdad? De que Israel es llamado hijo.
cuando el verdadero hijo es ahora Jesús en representación de todos los judíos, ¿verdad? Se lo aplica a Cristo. Así que el éxodo fue un prototipo del regreso de Jesús, hiciera desde Egipto con José y María. ¿Se entiende eso de la interpretación de la profecía? Nomás que mucho cuidado de nosotros hacer esas cosas. Nosotros las podemos hacer porque Mateo lo está diciendo. Mateo está dando esa aplicación. Nosotros no podemos agarrar un texto del Antiguo y hacerle una aplicación acá, porque eso sería transgredir las reglas de la hermenéutica, ¿no? Dice, cuando el Nuevo Testamento usa algo del Antiguo como una prefiguración de alguna cosa que ha ocurrirá más tarde, podemos referirnos en forma segura a algo del Antiguo Testamento como un tipo. Hacer caso omiso a tales límites da como resultado la libertad de alegorizar, espiritualizar y tipificar por capricho al Antiguo Testamento, ¿no? Cuidado. ¿Con qué oscuridad lo decimos? Porque Mateo lo está diciendo. El Espíritu Santo, en pocas palabras, más que Mateo. ¿Se entiende? Recuerdo mucho cuando una vez me dice una persona que me estaba discipulando, yo estaba súper nuevo y me dice, ¿te acuerdas? Rahab, al escaparse, puso el cordón rojo para identificarse. Es Jesús. Y yo, wow, yo nunca lo pude ver eso, dije, ese significado. Este hombre es sumamente espiritual. Es falso. Es una mala alegorización eso, espiritual de esa manera. Bueno, tiempo después me di cuenta, ¿no? Pero bueno, pero lo ves y tú, wow, ¿por qué no pude ver eso yo? ¿Sí? O sea que en un sentido más profundo, Jesús salió de Egipto con Israel bajo Moisés, ¿no? Fíjate, nomás pensando en eso, especulando, si Israel hubiera perecido en Egipto, ¿qué hubiera pasado? Si Israel, el pueblo de Israel, hubiera perecido en Egipto, ¿qué hubiera pasado? O en el desierto, el Mesías no hubiera podido salir de Egipto y ni siquiera hubiera nacido. Todo se tenía que cumplir. Las profecías se tenían que cumplir. Por eso Dios tenía que hacer que Jesús huyera hacia allá y saliera para cumplir con la profecía. ¿Se entiende? ¿Sí? No vale preguntas, ¿eh? No, eso es comentario. Es interesante todo lo que está sucediendo ahí en Mateo 1 y 2, porque cuando estamos observando el contexto más amplio de todas las cosas, venimos de 400 años de silencio por parte del Señor y de repente llega el Mesías esperado y empieza un cumplimiento de profecías una tras otra, dando fe y legalidad de la fidelidad de Dios, ¿no? De que realmente no los había abandonado. Parecía ya 400 años de nada el Señor y de repente todo, diríamos aquí de manera muy burda, de un trancazo, ¿no? Empiezan a suceder todo este tipo de cosas. Y también yo creo que es muy observable lo que se menciona en Filipenses 2 acerca de haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, porque si nos ponemos a pensar, ese niño tenía en sus manos el control de todo el universo. ¿Sí? Ese niño que estaba escapando de un hombre mortal que no podía hacer nada contra él si él quisiese, pero aún así ahí estaba mostrando este sometimiento voluntario que viene mostrándonos a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Con los evangelios y con todo lo que nos dicen en las cartas. Ahí se está evidenciando. Entonces, como que el contexto más amplio nos empieza a formar una figura adecuada de lo que está sucediendo aquí en este momento de la historia y de lo importante que son todos esos detalles. Así es, sí. Era para que ante la llegada de los sabios todo Jerusalén hubiera hecho una fiesta. Ya nació el Mesías. Y no, apáticos, fríos, insensibles, ¿no? Tristemente, ¿no? Pero sí, era increíble, como dice Tony, ¿no? Realmente ese niño era totalmente vulnerable. Se pudo haber caído del camello y morir, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese niño estaba controlando la creación. Con su naturaleza divina lo hacía. Contra su naturaleza humana era totalmente débil, frágil. ¿Sí me explico? Yo sé que es difícil de entender o aplicar, pero es lo correcto, ¿no? Tercera y penúltima profecía. La masacre de los niños, masacre de Ramá, lo llaman. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado, que en realidad los magos no lo burlaron. Simplemente los magos, por revelación, le dijo, hey, váyanse de aquí. Solamente que él interpretó que ellos lo habían burlado, pero en realidad no lo burlaron. Se enojó mucho. Y esa palabra se enojó mucho es cuando eres controlado por una ira. ¿Sí? Es cuando te ciega un enojo. Que hasta tu visión periférica, ocular, se reduce. No sé, nunca has
Me voy al coreano, pero antes que sea cuando me enojaba. Es normal, son reacciones, es como cuando aprietas los puños instintivamente y cierras los ojos, ¿no te has fijado? Alguien muy enojado fruncia el ceño y cierra los ojos y aprieta los puños. Instintivamente así reaccionamos. Entonces tu visión se hace así y se oscurece un poco. Son reacciones físicas y la adrenalina corre. Son reacciones que tu cuerpo prepara para algo bueno, solamente que nosotros lo usamos para algo malo. Pero es por si hay un peligro, reaccionas. Pero nosotros lo usamos tristemente para agresión. Entonces dice, se enojó mucho, fue controlado, gobernado por su ira. Y mira lo que pasa. Tanto que mandó matar a los niños menores de 2 años. ¿Quién hace eso? Y en todos los alrededores, no nomás ahí en Jerusalén, vámonos, extiéndete. ¿Verdad? Dice, conforme al tiempo que había inquirido con los magos. Entonces se cumplió. Fíjate, tenía que suceder eso, porque ya estaba profetizado. Lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, y grande lamentación, lloro y gemido, y Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Entonces, el rey no tenía la idea de que los magos habían sido advertidos por Dios, ¿verdad? Entonces, él, ya ves que tuvo ese temor, esa noticia le impactó tanto que se afligió, pero ese temor lo canalizó en una ira y en una furia y en un odio, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que las personas podamos reaccionar de esa manera, ¿no? O sea, ¿por qué pasó eso? Canalizando la rama de la consejería, ¿por qué pasó eso? ¿Cuál era su ídolo de Herodes? Su posición, su poder, control de todo, ¿no? Era tanto así que no voy a dejar que nadie me lo quite. Mato a mi esposa, mato a mis hijos, mato a cientos de judíos, ¿sí? Y mato al Hijo de Dios. Pero a mí nadie me quita. ¡Wow! ¿No? Entonces es cuando hay algo que tú no lo cambias. A lo mejor no vas a matar como él, pero ¿qué haces? La escritura dice que no. Yo, sí. No te puedes casar con ese porque es inconverso. Me caso. Pero la escritura dice que el yugo es igual, pero lo amo. No hay mucha diferencia en la rebeldía. Ídolo, exactamente. Ídolo. Oye, no puedes trabajar en eso. No edificas en ese trabajo. Tienes que... Necesito proveer para mi familia. Pues parece una buena razón, pero estás en contra de la escritura. No, me voy a ir de mojado a Estados Unidos a trabajar porque aquí no hay nada y soy proveedor de mi familia. Pues no puedes ir, porque las leyes lo prohíben. No puedes violar las leyes y pedir la bendición de Dios. Es decir, todo esto tiene una aplicación porque todos tenemos nuestros ídolos. Y cuando estás dispuesto a desobedecer la palabra de Dios, es un ídolo. Es un ídolo. Eso es amarse uno mismo muchísimo más que a Dios, ¿verdad? Bueno, el asesinar es un pecado grave. El asesinar a varios niños es gravísimo, más grave. El que sean niños, más grave todavía. El que lo hace pensando que era el Mesías, terrible. Terrible el pecado de Herodes, terrible. Yo te creo y tú me quieres acabar. Jesús dice, yo te creo y tú me quieres acabar a mí. Tremendo, ¿no? Obviamente era imposible. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Era imposible, no lo podía matar. ¿Y qué hacer? Váyanse a Egipto y lo voy a proteger. Y luego, cuando se muera, lo voy a matar en un año más. Te regresas. Dios juega con ellos, hombre. Él es soberano. Exacto. Es el clímax de la necedad de los pecadores, ¿no? Esta reacción de Herodes, ¿no? ¿Cómo nos puede cegar nuestro pecado contra los demás y contra Dios mismo? Cada vez que luches contra tu pecado, recuerda la necedad, tu necedad, mi necedad. El problema es que eso puede llevarnos a escalar un pecado más, así como lo hizo. No nomás se afligió, luego se enojó y luego dijo, ¿cómo le hago? Por un mato. Fue escalando. Así es en nosotros. Cuidado. El desear tanto algo a una expensas de desobedecer a Dios, ¿no? Como te dije, este es un tipo de anticristo, ¿no? ¿Dónde está esto en Jeremías? Dice, lo voy a citar, Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos
y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Oye, Raquel no estaba en Jeremías. Raquel es de muchos años antes. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué está profetizando Jeremías? Jeremías era cuando ya se habían dividido los dos reinos y este reino del norte había sido llevado por Asiria. Entonces quedaba Judá. Y Jeremías le profetiza a Judá: hey, ustedes van a ser llevados por Babilonia. Y va a haber un llanto. Y el llanto es: Raquel lamenta a sus hijos. Está hablando que Raquel es la madre, en este sentido, de los judíos, que serían llevados, exportados a Mesopotamia, Babilonia más bien, perdón, ¿no? Y Ramá es un pueblo que está ahí cerquita, donde juntaron a todos los que iban a ser exiliados. Órale. ¿Verdad? Raquel, acuérdate que era una de las esposas de Jacob, la que sí amaba a él y que no podía tener hijos, ¿te acuerdas? La otra, la que no quería mucho, le daba muchos hijos, y la que sí amaba no podía tener hijos, y en uno de esos arranques de esta mujer le dice: dame hijos, si no me muero, ¿no? Entonces, por tanto, las frases de Raquel, que llora por sus hijos, representa el lamento de todas las madres judías que lloraron por la gran tragedia de Israel en la época de Jeremías. Y más específicamente, tipificó y prefiguró a las madres en Belén llorando con una gran amargura por la masacre de los hijos realizada. Es decir, simboliza Raquel el llanto de todas estas madres donde Herodes mató a sus niños. Eso ya estaba profetizado, pero había que entenderlo de esa manera. Y Mateo nos lo devela. ¿Cómo se debía interpretar? ¿Vamos bien? Última profecía. Esta es sencillita. Es como la primera, no hay mucho que ver. Sobre el regreso en Nazaret, dice Mateo: bueno, después de muerto Herodes, que fue como un año después, he aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, nuevamente a la cabeza de la familia, diciéndole: levántate, toma al niño, a su madre, y vete a tierra de Israel. Muy general, te fijas otra vez. Porque han muerto los que, en plural, no Herodes, los que procuraban la muerte. Es decir, que eran varios que realmente estaban detrás de la idea de Herodes, que realmente apoyaron todo esto. Sí, entonces él se levanta, fíjate, inmediatamente, pues era justo, obediente. Se levanta y toma al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, dice, pero oyendo que Arquelao era el hijo de Herodes, que iba a quedar en su posición, reinaba en Judea, en el lugar de Herodes su padre, y tuvo temor de ir allá y expuesto, porque Arquelao era tremendamente perverso también. Pero avisado por sueños, se fue a la región de Galilea. Es decir, le dice al ángel: ok, pero vete a Galilea. Galilea también era grande, estaba lleno de pueblos. Es un poco general el ángel, no le dice aquí, es general, pero qué casualidad, mira. Y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret. El ángel le dio libertad de escoger, y José, bueno, Nazaret. Pues casualmente cumple con la profecía, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado nazareno, no nazareno de las sectas religiosos, sino nazareno, que es un gentilicio, que eres de una ciudad, es un gentilicio, vaya, para que no se confunda. En ese sentido, Jesús no era nazareno eso, era nazareno por la ciudad, ¿verdad? Entonces, dice un historiador, Josefo, hablando de Herodes, dice que su muerte fue terrible. Murió de que sus entrañas estaban llenas de úlcera. O sea, todo esto. Sus órganos se pudrieron. Estaba lleno de gusanos por dentro. Tenía constantes convulsiones y ninguno de los médicos de ese tiempo pudieron ayudarlo. Y murió terriblemente en dolores y agonía. ¿Te acuerdas un Herodes después, en tiempo de Hechos, que le dijeron: voz de Dios y no de hombre? Vos, y dice: ay, yo soy Dios. Y quiso hablar y un ángel lo murió comido por gusanos. Era otro Herodes ese. ¿Te fijas? Tremendo, ¿no? Tremenda muerte la de este hombre, ¿no? ¿Algún comentario? Nomás para que te des cuenta quién es Arquelao. En un tiempo después mató 3,000, fíjate la cantidad, 3,000 judíos que venían que eran peregrinos de la Pascua, nada más por una revuelta que hubo y los mató. ¿No? Para que veas qué tipo de persona es este. Por eso José muy bien dijo: no, este está aquí vivo, a este no me voy para acá mejor, ¿no? Entonces, esta profecía no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces tú, ¿cómo es que se cumple
esta profecía dicho por profetas, habla en plural. O sea que hubo más de un profeta que profetizó esto, pero no viene en el Antiguo Testamento. ¿Cómo está la cosa, Mateo? ¿No? Puesto que Mateo habla de los profetas en plural, parece que varios profetas habían hecho esta predicción, aunque no está registrada en el Antiguo Testamento. Si te acordarás, el hermano Yosimar profetizó. Amén, hermano, díganlo. Amén, hermano. Ya aquí, estas conferencias me hicieron daño. Predicó sobre Judas y habló de un tal Enoc, ¿sí o no? Que profetizó. ¿Y dónde tenemos la profecía de Enoc? No la tenemos aquí. Pero la Escritura dice que profetizó. Y si el apóstol Mateo, por medio del Espíritu Santo, dice que hubo varios profetas, pero no lo tenemos registrado, sigue siendo una profecía válida. ¿Me explico? Y que se cumplió, vaya, no hay ningún problema. O más o menos, o también, en una ocasión dice Pablo, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde lo dijo Jesús? En ningún lado de los evangelios lo vas a encontrar. Pero Pablo la cita. Porque no todo lo que Jesús dice e hizo, lo tenemos aquí, no cabría. Hizo un montón de cosas, tendríamos un libro más grande en los evangelios, ¿me explico? Entonces, nomás para que, pero yo la busqué y no la encuentro. Tranquilo. Dice Juan que ni siquiera intentó registrar todo lo que Jesús dijo e hizo. Pues igual Mateo, ¿no? Bueno, es increíble, por ejemplo, Nazaret. ¿Te acuerdas de Natanael? Cuando lo llama Jesús, entonces él dice, no, te encontramos al Mesías y viene de Nazaret. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era una ciudad que tenía una pésima imagen, ¿sí? De lo peorcito. De lo peorcito. Entonces, qué casualidad que el Señor Dios, su Hijo, fue a vivir a una de las peores ciudades, con pésima. Por eso la gente se confundía. Creían que el Mesías, Jesús viene de Nazaret. No, pero él nació en Belén, sí cumplía. Pero de Nazaret no viene el Mesías. Eso es lo que ellos creían. No viene de Nazaret. Nació en Belén, pero vivía acá. ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y dice, es que este es un verdadero israelita. Era muy íntegro Natanael. Entonces dice, acá no hay nada bueno. ¿Verdad? Fíjate, nomás para que te des una idea. En una ocasión, cuando Pablo estaba predicando al gobernador romano, Félix y todo eso, el abogado, el sumo sacerdote, dijo que los nazarenos son una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, y son una secta los nazarenos. Dice que el padre de la iglesia, Jerónimo, muchos años después para acá, escribió que en las oraciones de las sinagogas a menudo se maldecía a los cristianos como nazarenos, con la petición de que fueran borrados del libro de la vida. Nomás para que te des una idea del concepto que se tenía de Nazaret. Para que te des una idea. Entonces, que Jesús viviera en Nazaret no solo cumplió la predicción de varios profetas anónimos, sino que le dio un nombre, Jesús Nazareno, para cumplir la profecía, que sería usado como un título de reproche, cumpliendo también así muchas profecías donde escriben al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, ¿no? Qué tremendo cómo el Señor juega con esas cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, él fue humilde y despreciado de Nazaret, el Hijo real de Dios, ¿verdad? Eso no era la regla, a tiempo, terminé. No me regañen los diáconos. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué hace Mateo? Mira, 3 grupos que supieron por medio de las Escrituras que se había cumplido el tiempo y nacería el Mesías. Uno creyó y mandó matar. Otros se dieron cuenta, pero impávidos, fríos. Los otros tenían con muy poca información, mostraron adoración y se postraron ante él y le obsequian mi adoración con regalos. Y luego se cumplen 4 profecías de que ese niño es el Mesías. Con eso Mateo demuestra con demasiada abundante información, Jesús es el Mesías. Jesús es el rey de los judíos, su rey, porque está escrito para los judíos. Amén. Nuestro rey. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Insulto? ¿No? Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, pues.